punto de las lesiones, accidentes cerebrovascular o enfermedades cerebrovasculares, o también que le llaman desorden cerebrovascular. Vamos a hablar de esta exposición desde el punto de vista de la funcionalidad, o sea, desde el punto de vista de lo que me concierne como médico especialista en medicina física y rehabilitación, puesto que esta lesión engloba un equipo multidisciplinario en el cual está inmerso el neurólogo, el neurocirujano, los especialistas de otras índoles, por ejemplo, el oftalmólogo también, el médico internista, incluso también el otorrinolaringólogo. Entonces, esta complejidad de lesión cerebral involucra no solamente la parte motora, sino la parte sensitivo-sensorial del cuerpo humano. Estas lesiones cerebrovasculares, como su nombre lo dice, ¿no?, se refieren al sistema nervioso central, en el cual por alguna causa vascular, no de otra índole, se produce oclusión del riego cerebral o se produce hemorragia en el territorio cerebral. Nosotros tenemos un territorio, un parénquima cerebral que está irrigado por las arterias en relación al polígono de Willis, en cual esta circulación tiene muchas afluentes, los cuales en funciones basales de reposo muchos vasos no están funcionando, pero entran en acción cuando el ser humano está sometido a hipoxias o a situaciones que obstruyen el flujo cerebral. Entonces estos vasos sanguíneos que funcionaban virtualmente, o sea, que eran virtuales, se convierten en reales y empiezan a cumplir su función de llevar la sangre a los tejidos, los cuales tienen una condición de isquemia cerebral, en los cuales el oxígeno no ingresa ni los nutrientes y afecta el metabolismo de las neuronas, produciendo la muerte del parénquima cerebral a través de una necrosis, llámese infarto cerebral. Estas lesiones van a repercutir en la vida del ser humano en cualquier etapa de la vida, ya sea en la parte individual como ser humano para hacer la función, que son las funciones básicas como el mirar, el hablar, el caminar, el desplazarse, la conciencia, ¿no?, las actividades cognitivas, la memoria, el cálculo, todas esas actividades, dependiendo del territorio cerebral el cual ha sido afectado, se va a comprometer. Por eso hay síndromes vasculares en relación a esto. Por ejemplo, hay infartos lacunares, hay infartos, síndrome del territorio anterior, del territorio posterior. Y no solamente va a repercutir al ser humano que lo sufre, sino también al ser humano que lo rodea, puesto que se convierte en una carga familiar, porque ahora el papá, la mamá o el hermano, la esposa, los hijos van a tener que cuidar a una persona que tiene una discapacidad porque no va a poder moverse, porque no va a poder mover los brazos, porque no va a poder comunicarse. Entonces se genera una pérdida económica familiar que arrastra incluso hasta la parte psicológica de toda la familia que rodea. Y así como produce un daño a nivel familiar, también produce un daño a nivel social. ¿Por qué? Porque vamos a tener una persona que de repente en la etapa de una persona económicamente activa, que es en los 16, ¿no?, y más de los 50 años,
Entonces, estas personas en esta etapa que son productivas no van a poder trabajar porque tienen la limitación manual o porque tienen la limitación visual. Entonces, va a haber un dinero el cual va a afectar el sostenimiento no solamente de la familia, sino también de una nación. O sea, esto involucra no solamente al individuo, sino involucra a toda una nación. Y mal tratadas estas enfermedades, o tratadas muy tardíamente, llevan a una secuela. Por eso es importante, ustedes que van a ser primero médicos generales cuando estén haciendo serum, reconozcan prematuramente los signos de lesión cerebral, por ejemplo las parestesias, la pérdida de visibilidad, la falta de fuerza en las extremidades, la alteración de la sensibilidad. Aprendan a detectarlos a tiempo, hagan uso de sus conocimientos neurológicos. ¿Por qué? Porque cuando existe una lesión cerebral, nosotros aproximadamente tenemos un periodo para actuar que no debería ser más de 3 horas, porque existe una parte del territorio cerebral que cuando se lesiona, alrededor de esa parte existe un territorio que se llama penumbra. Ese territorio penumbra es un territorio de isquemia en el cual, si podemos trabajar en esas 3 horas, podemos neutralizar o revertir para siempre las secuelas neurológicas, lógicamente dependiendo del territorio que ha sido afectado, dependiendo de la arteria del hemisferio cerebral que ha sido afectado. Si logramos neutralizar y revertir esa enfermedad entre el transcurso de las 3 primeras horas, podremos haber salvado a esta persona para que no queden con secuelas permanentes. Si nos descuidamos y le damos cualquier cosa de tratamiento y le mandamos a su casa, sí, se le tiene fuerza en la mano, perdió la fuerza, ya tome esto, baje la presión, venga al consultorio. Ese territorio cerebral va a seguir lastimándose, va a seguir infartándose, y cuando hayan pasado las 6 horas ya no se podrá hacer nada, va a quedar con una secuela permanente. Ese paciente, por una actitud sencilla que podemos nosotros prevenir, y de repente por desconocimiento o porque estamos cansados, a veces el médico de guardia está cansado, ya a su casa, pero hay cosas que sí debemos actuar. Un signo neurológico importante que haya sido agudo en un paciente que estaba funcionalmente normal, hay que tener cuidado. Puede ser una hemorragia en curso, un infarto, una ruptura de aneurisma en curso. No debemos subestimar estos signos. Tenemos un tiempo para actuar de 3 horas, en el cual después de eso va a ser muy, muy difícil revertir las secuelas. Bueno, vamos a empezar la clase. Me voy a dedicar a la parte funcional. La parte neuroanatómica, esa es de neurología y solamente la voy a pasar rápido. La hemiplegia es la consecuencia más frecuente de una enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es un desorden cerebrovascular? La enfermedad cerebrovascular o desorden cerebrovascular es el desarrollo rápido de signos clínicos de disturbio de la función cerebral o global con síntomas que persisten 24 horas o más o que llegan a la muerte, siendo la única causa el origen vascular. O sea, aquí no están metidos en este concepto los accidentes isquémicos transitorios, que son a veces pérdidas temporales de alguna función, pero que duran menos de 24 horas y el paciente se recupera al 100% sin dejar secuela. Entonces, para definir un accidente cerebrovascular o desorden cerebrovascular, los síntomas tienen que estar persistiendo 24 horas o más, o en el peor de los casos, si no se trata, está llevando a la muerte. También incluye la hemorragia subaracnoidea.
Excluye los accidentes isquémicos transitorios, o sea, los TIAs que le llaman, los hematomas subdurales y los infartos isquémicos de otra etiología, por ejemplo, embolias sépticas o neoplásicas, o sea, excluye las enfermedades que no tienen que ver con el origen vascular. Y la hemiplegia es importante definirla, ¿no? Es la parálisis completa del miembro superior e inferior del mismo lado del cuerpo. Para entender la hemiplegia, tenemos que saber que el ser humano, la medicina lo han valorado funcionalmente en grados de movimiento. Los grados de movimiento que van desde 0 hasta 5, donde 5 es el movimiento normal, 0 es el que no mueve nada de nada, el 1 es el que insinúa cierto movimiento, insinúa, tanto visible como palpable. El 2 es la fuerza muscular en la cual se puede ver que hay movimiento de una extremidad, es el número 2 de fuerza muscular. Sin embargo, en el número 2 no vence la gravedad. El número 3 de la fuerza muscular es la fuerza muscular que vence la gravedad de la Tierra, 3. O sea, para que yo esté parado y para que yo esté bípedo de pie, yo necesito vencer la fuerza de gravedad. Significa que mis extremidades tienen una fuerza muscular de 3, como mínimo. La fuerza muscular de 4 es la fuerza muscular en la cual se siente que una fuerza subnormal, o sea, aparte de vencer la gravedad, se siente que hay una fuerza adicional, pero subnormal, no tan fuerte. Pero la 5 es la fuerza normal. ¿Por qué les digo esto de los números en la valoración de 0 a 5? ¿Por qué? Porque de 3 para arriba de fuerza muscular, por ejemplo, si tengo 3 o 4, es una paresia, es una disminución de la fuerza muscular. Pero si tengo menor a 3, o sea, si tengo fuerza muscular de 0, 1 o 2, es plejía. Plejía significa que no venzo la gravedad. Entonces, hemiplegia significa la persona en mitad, plejía, fuerza muscular menor de 3. Pléjico es que está la extremidad sin fuerza, o sea, no mueve prácticamente nada, o sea, en los grados 0, 1, 2 es plejía. Si fuera fuerza muscular de 3 o 4 sería hemiparesia. La hemiplegia como signo de presentación clínica sucede en una serie importante de enfermedades del sistema nervioso central. Dentro de las más comunes son los desórdenes cerebrovasculares. Tenemos los infartos cerebrales, las hemorragias subaracnoideas, intraencefálicas, enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. O sea, hablando de hemiplegia en sí, no hablando de desorden cerebrovascular. Una de las causas de hemiplegia también puede ser una meningitis bacteriana infecciosa o una no bacteriana. Un traumatismo encefalocraniano también nos puede dar una hemiplegia, pero un traumatismo encefalocraniano lógicamente que no es un desorden cerebrovascular, porque su causa es traumática. Una parálisis cerebral infantil no está catalogada dentro del desorden cerebrovascular, pero causa como signo una hemiplegia o una hemiparesia. Otras causas de hemiplegia son las lesiones cerebrales anóxicas, encefalopatías o enfermedades, y también enfermedades tumorales. En cuanto a la anatomía de la circulación cerebral, vemos acá lo que les dije. Este es el polígono de Willis, donde tenemos acá la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, acá las arterias cerebrales posteriores que nacen de la arteria basilar, y tenemos acá la comunicante anterior que comunica las dos cerebrales anteriores, y tenemos la arteria comunicante posterior acá, Y todo eso gracias a qué? A la arteria aorta y sus ramas ascendentes, la del tronco brachiocefálico,
de la arteria carótida primitiva. En cuanto a la circulación cerebral se rige por dos mecanismos: un mecanismo neurógeno, que tiene que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático, y un mecanismo metabólico que tiene que ver con los iones de hidrógeno y con la presencia del CO2 como estimulador. El cerebro humano tiene un metabolismo alto que requiere 150 gramos de glucosa, 72 litros de oxígeno al día. Su peso es del 2% del peso corporal, pero consume el 20% del oxígeno sanguíneo. Se autorregula de la siguiente manera. A través del mecanismo neurógeno, vemos que el sistema simpático es responsable de la vasoconstricción ante subidas inesperadas del flujo cerebral, y el parasimpático hace lo contrario, aumenta los flujos regionales y en forma muy precoz ante los cambios metabólicos. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón llega menos sangre al cerebro, porque de repente tenemos una herida que sangra, entonces llega menos sangre, entonces a través del sistema parasimpático se produce un mecanismo de disminución de la resistencia vascular de los capilares y arteriolas, lo cual produce aumento del flujo regional en el cerebro. Y lo contrario hace el sistema simpático. El otro mecanismo es el metabólico, en el cual, cuando existe mucha concentración de CO2, por ejemplo, cuando nos estamos asfixiando o no tenemos mucha presión atmosférica de oxígeno, entonces se produce un mecanismo también vasodilatador, que es el mecanismo metabólico, en el que el CO2 estimula la circulación cerebral. El aumento del CO2, o sea, del anhídrido carbónico, hace que aumente la circulación o el riego sanguíneo cerebral. Vamos a hablar de dos conceptos, lo vamos a pasar rápido más: el infarto cerebral y la hemorragia cerebral. El infarto cerebral es el accidente cerebrovascular causado por un proceso de isquemia, o sea, disminución de la circulación sanguínea, durante el cual mueve parte de la masa encefálica debido a cefalorragión, y que puede ser causado por una aterotrombosis o un émbolo a distancia. Pacientes que de repente tienen arritmia cardíaca, entonces, o tienen una condición de fibrilación auricular, el corazón late en forma desorganizada, entonces ese choque desorganizado de la sangre en las paredes del corazón hace que se formen microtrombos o émbolos pequeños que corren por los vasos sanguíneos, y uno de ellos puede llegar al cerebro y nos produce una oclusión de alguna arteria o de repente una arteriola, con las consecuencias. Y la hemorragia cerebral ocurre cuando se produce una ruptura espontánea de un vaso sanguíneo dentro del cerebro, y la sangre puede verterse no solamente en el parénquima, sino puede ir hacia los ventrículos. Incluso puede llegar a ir, la sangre puede llegar a diseminarse dentro del líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo solamente debe haber líquido cefalorraquídeo, pero en algunas hemorragias hace que se llene de sangre el líquido cefalorraquídeo. Se produce por hipertensión intracraneal. Aumenta la presión intracraneal y un vaso sanguíneo se rompe, y produciendo ese tipo de hemorragia. Esta es la explicación fisiopatológica, aparte neurológica. El estímulo más importante para incrementar el flujo sanguíneo cerebral es la hipercapnia, o sea, el aumento de CO2. La inhalación de solamente el 5% de anhídrido carbónico produce un incremento del 50% de la circulación cerebral
que se acompaña de una vasodilatación cerebral. En relación al infarto cerebral, acá podemos ver en esta figura un puntito azul. El puntito azul llega a ser, por ejemplo, el trombo que se ha disparado, ¿no? De algún lugar y se queda ahí adherido en una zona de territorio que puede ser el parénquima. Entonces vemos que la zona cercana al trombo se va necrosando, o sea, esa zona se infarta. Vemos acá en color plomo la zona infartada. Pero alrededor de esta figurita circular ploma existe un umbral. En este umbral la membrana de las neuronas, el potencial de membrana ya no existe. Ha habido una alteración iónica, del equilibrio iónico, una alteración del potencial de membrana. Pero vemos acá una zona anaranjada y vemos acá una línea imaginaria encima del reborde anaranjado, ¿no? En esta zona donde está marcando el puntero, aquí existe actividad, aquí existe potencial eléctrico en las neuronas. O sea, esas neuronas todavía están vivas, tienen potencial de membrana. Entonces, en esta zona, entre este umbral donde existe potencial eléctrico y en este umbral donde ya no existe potencial de membrana, esta zona se llama penumbra. Cuando hay un trombo o una lesión cerebral, si actuamos en las primeras 3 a 6 horas, podemos salvar la funcionalidad del cerebro. Siempre y cuando también dependa también de factores, ¿no? El territorio arterial que ha sido afectado. Esa se llama la ventana terapéutica. Los factores de riesgo que están asociados a las lesiones cerebrovasculares son, uno, características del ser humano individuales y del estilo de vida. Otras son las enfermedades y marcadores bioquímicos de enfermedad, o sea, enfermedades definidas. Otras son lesiones estructurales que son asintomáticas, que han sido de repente descubiertas como hallazgos. Y tenemos la combinación de múltiples factores. Dentro de los factores que son características individuales y de estilo de vida, tenemos dos tipos: los factores de riesgo definidos y los factores de riesgo posibles. Los definidos son los cuales, si tú tienes esos factores contigo, tu posibilidad de tener un desorden cerebrovascular está garantizada. Si no es ahora, en algún momento. Por ejemplo, si fumas cigarrillo, está garantizado que puedas tener un accidente cerebrovascular. No ahorita, en algún momento sí, de repente a los 50, 60. Si bebes mucho alcohol, también. Si abusas de drogas y fármacos, también. La edad de por sí también es un factor definido, ¿no? A mayor edad, más riesgo de lesión cerebrovascular. El sexo, el sexo si es hombre o si es mujer, ¿no? A eso me refiero. En el hombre es mayor la predisposición a tener desórdenes cerebrovasculares. La raza también. Las personas que tienen el fenotipo afro también están más predispuestas. Y otros factores multifamiliares que tienen que ver con el ADN. Pero estos son los factores de riesgo definidos y otros son los factores de riesgo posibles. Los factores de riesgo posibles son el uso de anticonceptivos orales, el tipo de dieta, la personalidad, los factores socioeconómicos, la inactividad física, la obesidad y la dislipidemia. Tenemos otros factores de riesgo que son
las enfermedades y marcadores bioquímicos de enfermedad. Tenemos bien definidos, que son la hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas, los accidentes isquémicos transitorios previos, tener un hematocrito elevado, ser portador de diabetes, fibrinógeno plasmático elevado, migraña y equivalentes migrañosos. Y posibles tenemos la hiperuricemia, el hipotiroidismo. Por otra parte tenemos otros factores que son las lesiones estructurales asintomáticas, uno, las detectadas por exploración física como el soplo, las embolias retinales, la presión arterial diferente en ambos brazos, la disminución tensional oculopleximográfica, y los detectados en exploraciones complementarias, por ejemplo, paciente que le hayan detectado una resonancia magnética, un infarto asintomático. A veces es posible encontrar en pacientes generalmente que tienen 70 años, le hacen un estudio cerebral y encuentran pequeños microinfartos y el paciente no tiene síntomas. Tenemos también malformaciones arteriovenosas, aneurismas, hemangiomas, aterosclerosis con estenosis arterial, displasias y decisiones arteriales, y por último las combinaciones de múltiples factores. Bueno, pasamos ahora al cuadro clínico. El cuadro clínico es una gama múltiple de signos y síntomas que tienen que ver con las deficiencias sensitivas, sensoriales y motoras. Por ejemplo, en las sensitivas, alteraciones en la sensación del dolor, disestesias, alteraciones parestesia, astereognosia, alteraciones de los sentidos, Bueno, en esta diapositiva vamos a impostar la voz. Las técnicas de rehabilitación incluyen también técnicas de impostación de voz para las personas que tienen disfonía. Las alteraciones sensoriales, que son de los sentidos audición, visual, gustativa, olfatoria. Las alteraciones motoras tenemos la cuadriplejía, la biplejía, la paraplegía, coreas, atasias, deficiencias en la comunicación, disgrafia, dislexia, disfasia, deficiencias intelectuales, trastornos cognitivos también, trastorno del cálculo, trastorno de la síntesis, de la memoria, de la abstracción, del juicio. Alteraciones psicológicas también van relacionadas. Pacientes pueden tener alteraciones en relación a bulia, labilidad, irritabilidad, depresión, euforia. Alteraciones de la conciencia, sopor, estupor, coma, somnolencia. Otras alteraciones neurológicas, síncope, convulsiones, narcolepsia, vértigo, alteraciones del sueño. Y la principal de todas, la más común, es la hemiplejía. De todas estas, la más común es la hemiplejía. El paciente con lesión cerebrovascular más común, su lesión más frecuente es la hemiplejía, cual consiste en la pérdida de fuerza de la extremidad de la mitad, pero no solamente es la pérdida de fuerza. Cuando se altera la lesión de la vía piramidal o primera motoneurona o neurona motora voluntaria, entonces no tenemos la voluntad de hacer los movimientos, entonces existe una motoneurona gamma
se llama gamma, que se encarga de estimular permanentemente a los músculos motores, porque no tenemos esta vía piramidal que ha sido lesionada. La piramidal es una neurona que nace en la corteza, entonces esa neurona es la que comanda la inhibición de los movimientos o también la acción. Al lesionarse esta vía piramidal, esta neurona piramidal o primera motoneurona, la motoneurona gamma empieza a disparar impulsos en los cuales el músculo entra en un estado de contracción permanente. Entonces se llama espasticidad, aumenta el tono muscular, se vuelve espástico. Y existen patrones comunes que son la aducción del hombro, la flexión del codo, la pronación de la muñeca. En el caso de la extremidad inferior es la flexión de rodilla, la aducción de cadera, el equino, o sea, en la espasticidad de gemelo, entonces hay equino-varo. Entonces es una postura más frecuente del paciente hemipléjico, es la postura. Hay otras posturas también en relación que simplemente a veces el paciente queda flácido, la mitad del cuerpo queda flácido, o queda totalmente rígido también, o cuando se recupera tiene una marcha que es la marcha del segador, que parece que está segando con una hoz. Pero este es el patrón más frecuente. La mano sí, el patrón es en puño y en pronación de muñeca. Pronación es el movimiento hacia adentro. Supinación es, para ti plata es supinación. Lo contrario es pronación. Existen síndromes neurovasculares. Eso sería bueno que sí lo graben. Por ejemplo, el síndrome de infarto completo de la circulación anterior, que constituye el 15% de los infartos, y la embolia es el mecanismo más frecuente de origen. Se producen alteraciones de las funciones cerebrales corticales, como son la afasia, la discalculia y la alteración visoespacial, asociada a hemianopsia homónima del mismo lado y déficit motor o sensitivo del mismo lado. También se presenta disminución del nivel de conciencia. Este es en el caso de un infarto completo de la circulación anterior. En el caso de un infarto parcial, este es el más frecuente, el 35%, y es el que da mayor recidiva, sobre todo en los primeros meses. Y la clínica consiste en que tengas dos de las características del primer síndrome que te informé, o sea que tengas dos de las tres características del infarto completo, o solamente es déficit aislado de la función cortical. Esto apréndanlo bien. El síndrome de infarto lacunar da una clínica de déficit sensitivo puro o déficit motor puro, o hemiparesia o ataxia, y disartria con mano torpe. Disartria es la alteración en la articulación de la palabra, pero de origen cerebral, porque uno puede tener el lenguaje alterado por dos causas, o porque es de origen cerebral o porque es de origen periférico. Porque es de origen periférico porque de repente le falta un diente y habla diferente, o porque tiene el paladar hendido y habla diferente, son disglosias, o de repente tiene una lesión periférica para la articulación de la mandíbula. Pero cuando se habla de disartria, es la alteración del lenguaje producto de una lesión central, no periférica. Otro síndrome es el de infarto de la circulación posterior. La clínica aquí es de déficit motor sensitivo o déficit motor o sensitivo en el lado contralateral y parálisis de los pares craneales. Existe déficit motor y o sensitivo también bilateral y alteración de los movimientos conjugados de los ojos junto a disfunción cerebelosa, puesto que es hacia atrás, circulación posterior. Cuando estamos ya frente a un paciente con accidente cerebrovascular,
Entonces tenemos que tipificarlo si está en la fase aguda, o en la fase subaguda, o en la fase crónica. Dependiendo de qué fase está, se puede hacer un pronóstico o se puede dar un esquema de tratamiento rehabilitador. La fase aguda de un desorden cerebrovascular se produce desde el inicio de la lesión hasta la estabilización clínica. O sea, cuando el paciente tiene un ACV y aún está inestable con las presiones arteriales que suben, que bajan, con desorientación, estupor, alteraciones respiratorias, simpático o parasimpáticas, entonces estamos en una fase aguda, es un paciente inestable. Cuando se logra estabilizar, hasta los 6 meses de evolución, entramos en la fase subaguda. La fase subaguda es una de las fases más importantes para entrar a tallar en la rehabilitación. ¿No? Significa que ese es un periodo en el cual se va recuperando espontáneamente la función y se va potenciando el tratamiento de reeducación neurológica. En estos 6 meses posteriores a un evento cerebral es donde podemos hacer muchas cosas para rehabilitarlo, puesto que después de los 6 meses la ganancia funcional que consiga el paciente va a ser menor. Los máximos logros que tiene el paciente en relación a mejorar la sensibilidad, a mejorar el movimiento, a mejorar el habla, a mejorar la parte cognitiva, se obtienen en los 6 primeros meses. Después de los 6 primeros meses, la recuperación es muy pobre. Aún así, el paciente sigue mejorando poquito a poquito, incluso hasta un año. Por ahí uno que otro, hasta los 2 años, pero lo normal es que hasta los 6 meses es la máxima recuperación funcional. Entonces estamos luego en una fase crónica del paciente cuando ya estamos posterior a los 6 meses de evolución, en el cual el periodo de recuperación se lentifica y tiende a hacerse estacionario. Ya en la fase crónica, ya el paciente se define cómo va a quedar, si va a quedar flácido o va a quedar espástico. El paciente que queda flácido es el paciente que no se va a poder parar, que su fuerza muscular no va a poder vencer la gravedad. Entonces, y el paciente que queda espástico es el paciente que queda con un tono aumentado, en el cual por lo menos se va a poner de pie. Es mejor que la persona quede espástica, es mejor a que quede flácida. Flácido está condenado a estar a su silla de ruedas nada más, pero el espástico, por lo que se pone duro, va a poder, aunque sea, pararse y tal vez caminar. Se hace uso de escalas para medir el tono muscular y la espasticidad. No vino al caso conocer las escalas, por si acaso. Las fases de recuperación de los pacientes con accidente cerebrovascular son las siguientes. Luego, inmediatamente después de la lesión, el paciente está flácido, como un trapo. No mueve nada, no puede moverla, no tiene fuerza para levantar su extremidad, queda flácido. Este periodo de flacidez está en el primer mes, dentro del primer mes. Luego, a partir del segundo mes, empieza una fase que se llama espasticidad, pero no todos los pacientes tienen la suerte de hacer esa fase de espasticidad. Bueno, la suerte sería que de flácido te quedes normal, sin espasticidad ni flacidez, y recuperes todo como debe ser. Esa debe ser la suerte, ¿no? Pero es cierto que el orden de eventos es así: primero flacidez el primer mes, luego espasticidad. En el transcurso de uno y otro existe una fase flexoespástica. Luego sí existe una fase de sinergia de movimiento. ¿Qué significa esa fase de sinergia de movimiento? Que el paciente, de no mover nada, por ejemplo, quería coger un lapicero, de no mover nada para coger un lapicero, ahora empieza a mover, pero como quiere mover, hace sinergia. Sinergia significa que para hacer una acción simple, con la parte distal más fina de tu extremidad, tienes que usar sinérgicamente otros músculos más proximales para hacer un movimiento complejo. O sea, por ejemplo, quieres agarrar un vaso, tú coges el vaso, normal, no pasa nada, coges. Pero cuando estás haciendo sinergia en la fase de recuperación,
quieres coger el vaso y metes el hombro, metes el codo, levantas todo, o sea, se mueve sinérgicamente para hacer una función. Esa es la sinergia de movimiento. Luego exige una fase también de contracciones musculares aisladas, en el cual ya empiezas a individualizar el movimiento. Que primero querías alcanzar algo con toda la extremidad, ahora ya puedes hacer las contracciones adecuadas de tu dedo, haciendo pinza fina, haciendo puño, ya individualizas aisladamente ya los movimientos más finos. Luego existe un aumento de la fuerza muscular en la fase 5, donde mejoras tu coordinación y tu resistencia. Y luego sigue en la fase 6 la recuperación de la actividad muscular previa al accidente cerebrovascular de la fase aguda, o sea, en la cual, si tienes suerte, te recuperas. O sea, muchas cosas influyen. A veces no se puede determinar el pronóstico del paciente, hay que tener un poco de paciencia, y eso se ve en los primeros 6 meses. Esta es una postura típica de un paciente con hemiplegia. Vemos ahí en la extremidad izquierda del hemicuerpo izquierdo, vemos el hombro en aducción, el codo en flexión, la mano tendencia al puño. No se aprecia muy bien la extremidad inferior, pero en la extremidad inferior sería flexión de rodilla, pie equino espástico por espasticidad de los gemelos. En cuanto a los patrones de recuperación en la accidente cerebrovascular, el patrón es continuo y puede detenerse también en cualquier fase. Pasa. El paciente está recuperándose, ya no ganó más. Cuando el paciente no gana función, igual nosotros en terapia física seguimos estimulando. Los 6 primeros meses de estimulación es muy importante. Tenemos que seguir provocando que su cerebro haga neuroplasticidad, estimulándolo para que haga nuevas sinapsis. La recuperación motora se produce entre los 3 y 6 primeros meses. La recuperación motora sigue el siguiente patrón. Esto es muy importante. Primero, recuperación motora del miembro inferior en forma global y precoz. O sea, primero se recupera la extremidad inferior, luego se recupera la extremidad superior. Y dentro de la extremidad superior, primero se recupera la parte proximal y luego la parte distal. O sea, el patrón es primero recuperación proximal, o sea, las articulaciones cerca del tronco son las que se recuperan primero. Y luego las distales se recuperan al final. O sea, primero se recupera el hombro y al último la mano. Pero antes de la extremidad superior, primero se recupera la extremidad inferior. La recuperación del tono precede a la recuperación del movimiento voluntario, lógico. Para que yo pueda hacer un movimiento voluntario, tiene que haber aumentado el tono muscular. De lo contrario estaría caído, flácido. El control torsional precede al distal, siempre. Los patrones de movimiento en masa preceden a la función aislada, lo que le dice. Los patrones de sinergia son primero, preceden a la función fina, aislada, distal. Ahora, ¿cómo tipificamos el grado de severidad de la lesión para la ejecución de actividades y catalogarlo como discapacidad? Entonces, el grado de severidad se mide en leve, moderado, severo. O sea, una vez que ya se ha definido la etapa crónica, entonces lo tipificamos como leve, moderado o severo. ¿Cuándo queda un paciente con una secuela leve? Leve es el que puede volver a trabajar en lo que hacía, el que puede hacer sus cosas sin ayuda de nadie, el que puede volver al colegio, y tal vez por ahí cierta modificación en la forma de hacer un movimiento. Ese es el leve. El moderado es el que va a requerir una adaptación, o va a requerir la ayuda parcial de otra persona. Ese es el moderado, el que va a requerir una adaptación
biomecánica o va a requerir una ayuda parcial de otra persona para hacer la actividad que hacía antes. Y el severo es el que se complicó, que va a ser dependiente. El severo es el que va a ser dependiente de otra persona en casi toda la totalidad del tiempo, el que no va a poder trabajar nunca en el lugar que trabajaba. Ese es el severo. Entonces aquí hay algunas cositas. El leve logra ser independiente en las actividades de la vida diaria. Lo único que la va a realizar con cierta dificultad, pero sin ayuda de ningún dispositivo o modificación de la actividad. Pueden existir pequeñas modificaciones, pero siempre va a ser independiente. Él solo va a hacer sus cosas y no va a necesitar de nadie. En la locomoción también el que es leve va a caminar solo, tramos largos, va a subir escaleras y cuando es niño va a poder correr nuevamente. En el caso del transporte público también lo va a tomar de forma independiente. En la comunicación verbal y escrita también va a ser independiente, no va a necesitar de dispositivos ni ayuda de nadie. Al final, este paciente que tiene una secuela leve va a poder reinsertarse en el colegio normalmente, o también puede reinsertarse en su trabajo. Podría haber ciertas condiciones mínimas de cambios en relación a reconversión laboral. Sin embargo, a diferencia del moderado, el moderado sí es el que logra ser independiente, pero con modificación de la actividad. Obligatoriamente ha tenido que modificar su actividad, o también queda con algún dispositivo de ayuda para siempre. Incluso puede requerir la ayuda de otra persona en algunas tareas de la actividad. Al final, logran reinsertarse, pero a nivel inclusivo. El que es moderado tiene que tener una educación inclusiva, o sea, estar con los demás. De repente, si es una persona que está estudiando, se reinserta con los demás, pero el profesor tiene que adaptarse a sus habilidades. Ese es inclusivo. El profesor se adapta a sus habilidades. La educación que van a llevar los demás compañeros se adapta a la necesidad de esta personita. Ese es inclusivo. O en todo caso también se puede terminar en una reinserción académica de tipo especial. Estos pacientes con secuela moderada al final del proceso hay que hacer una reconversión laboral, o sea, hay que cambiarlos de área de trabajo para las actividades simples o el desempeño de alguna de las tareas de alguna actividad laboral. En el caso del severo es dependiente de la ayuda de otra persona totalmente, o en gran parte de las actividades de la vida diaria. Al final, solamente podrán estudiar en programas de educación especial, si es que pueden estudiar, porque a veces ya la mayoría ya no puede. Estos pacientes severos no lograrán nunca su reinserción laboral. Bueno, excepto que se inventen nuevas tecnologías, ¿no? La ciencia avanza, ¿no? Ponen un chip, ¿no? Y chips experimentales, ¿no? La parte neurológica es desconocida, pero está en avance. Lo que hablamos ahorita, de repente con la tecnología de aquí a 50 años, muchas cosas serán obsoletas. La neurocirugía, la neurología avanza bastante rápido. En el manejo terapéutico involucra a un equipo multidisciplinario, y lo que concierne a la parte del médico rehabilitador, nosotros somos como una especie de enlace entre el neurólogo, entre el neurocirujano, entre el otorrino, entre el oftalmólogo, entre el psiquiatra, entre el psicólogo. Nosotros somos una especialidad horizontal. Estamos abajo, pero todas las especialidades nos mandan, nos derivan. Entonces nosotros estamos así en forma horizontal. Tenemos que tener un programa de rehabilitación de acuerdo a la capacidad remanente del paciente. Debemos aplicar medidas generales y preventivas.
Debemos incidir mucho en las medidas preventivas para que no se presente un nuevo evento cerebrovascular. Hay que buscar los factores etiológicos para que no se presente nuevamente otro. Es frecuente que el paciente de un ACV, a veces al año o a los meses, puede tener otro ACV, si es que no se han cambiado los factores. Pacientes que de repente su comida es llena de sal, pacientes que para de cólera. Hay gente que vive así amargada, gente que vive así, son renegones, coléricos. Ese tipo de personas, cuando ustedes sean médicos, se van a dar cuenta que cuando tienen 65 años, 70, o los estresados, van empezando a morir rápido. Cae uno, cae otro, cae otro. ¿Por qué? Porque hay mucha adrenalina en su cuerpo, muchas catecolaminas. El sistema simpático empieza a funcionar tanto que, y peor que sean sedentarios, obesos, no corren, no hacen deporte, no están alegres, esos pacientes empiezan por ahí la hipertensión, la diabetes, y empiezan a caer uno por uno. Es una constante que lo puede, en cualquier libro está, pero nadie lo toma en cuenta, ¿no? Sí, no hay que ser muy estresado, de verdad. Cada ser humano, cada médico, cada uno de nosotros tiene la obligación de entrenarse en el cuidado del estrés. Los cirujanos tienen a veces una carga de estrés, los que trabajan en emergencia, muy elevada. Entonces se va a ver cirujanos que van cayendo uno por uno, se van. De verdad. Yo como médico rehabilitador voy viendo los que mueren más rápido, los que van cayendo y los que van durando, ¿no? Entonces cuando uno es cirujano, está obligado a hacer deporte, está obligado a mantener su presión arterial adecuada, está obligado a tener una característica de ser feliz. El cirujano no debe ser amargado, debe ser tranquilo, porque opera y a las 2 horas lo están llamando, todo el mundo lo llama, doctor está sangrando, doctor, falta esto, entonces esa es una vida que no entras en tranquilidad. Entonces tienes que aprender, todo médico tiene que aprender a mantener la tranquilidad. Ese es un mensaje que yo le doy a todos. Bueno, las técnicas de rehabilitación tienen objetivos. El objetivo es prevenir y disminuir las deficiencias funcionales. Ya tienes un paciente que tiene hemiplegia, entonces tengo que prevenir que no haga artrofibrosis, tengo que prevenir que no haga anquilosis, porque se pegan las articulaciones por falta de movimiento. Entonces tengo que usar ortéticos o tengo que usar movimientos pasivos para que los ramos articulares no disminuyan. Hay que mantener las funciones comprometidas, o sea, si bien es cierto, algunas funciones han sido limitadas, pero otras están vivas, otras están funcionando bien. Entonces si nos descuidamos de la parte del cuerpo que funciona bien, entonces vamos a tener no solamente un lado alterado, sino el otro lado, por falta de función, por falta de movimiento, los músculos empiezan a cortar, y eso no queremos. Hay que recuperar las incapacidades. Si ya tienes una espasticidad, si tienes el tono disminuido, vamos a empezar a entrenar en el tono muscular, vamos a empezar en ramos articulares, flexibilización, actividades de propiocepción. Recuperación de la incapacidad. Si el paciente tiene alteración de equilibrio, hay que entrenarlo en las reacciones automáticas, en las relaciones de enderezamiento, reacciones de equilibrio, reacciones defensivas. Y hay que reinsertarlo socialmente para que no se sienta un desvalido. Ese paciente se recupera. Todo ser humano tiene una función, por más que esté limitado en la vida, todo ser humano tiene una función, con lo que puede, pero puede hacer algo para la sociedad. La rehabilitación es pasiva y luego es activa, pero hay un intermedio que es activa asistida. Rehabilitación pasiva es cuando otra persona es el que lo mueve al paciente. O sea, otra persona es el que le trabaja los ramos articulares, el estiramiento, la flexibilización de los músculos. Ese es pasivo. Activo es cuando el mismo paciente, él se mueve por sí solo. Él mismo se estira, él mismo hace su ramo articular, él mismo hace su ejercicio, él mismo.
Y activo asistido es la mezcla de los dos, que el paciente que tiene poca fuerza, él hace el movimiento, pero como no puede, el licenciado o el terapista le ayuda. Entonces, la mezcla de los dos se llama activo asistida. Las acciones en la rehabilitación pasiva son las siguientes, ¿eh? Se debe realizar siempre los primeros 15 días después del episodio y mantenerse en el domicilio. O sea, inmediatamente que el paciente tiene un ACV, lógicamente lo estabilizas y hay que empezar a moverlo de forma pasivamente. ¿Por qué? Si mucho tiempo está en UCI, si mucho tiempo está en cama, van a empezar a salir escalas, alteraciones de la circulación en los talones, en la cadera, en la región occipital. A nosotros como médicos rehabilitadores nos interconsultan de cuidados intensivos. Y se dirán, pero si está grave, ¿qué le vamos a hacer? Claro, pero le hacemos entrenamiento pasivo, le hacemos entrenamiento de los músculos diafragmáticos, entrenamiento de los músculos intercostales, cambios posturales, vemos la postura en que está. Si necesario, le colocamos ortéticos para que no se malogren las articulaciones. Y si no tenemos licenciado en terapia física, bueno, le enseñaremos a la enfermera, le enseñaremos al familiar o al técnico que lo cuida o al cuidador que hay que moverlo a la articulación, hay que mover las articulaciones del paciente 3 a 4 veces al día, pero hay que cambiarle la postura cada 2 horas. Hay que colocar adecuadamente las zonas afectadas. Las zonas de presión son importantes, hay que estar moviéndolas cada 2 horas. En la recuperación funcional hay que lograr cuanto antes que el paciente se siente y luego que se ponga de pie para iniciar los ejercicios de la marcha. El paciente está desmotivado, entonces una forma de motivarlo cuando ya tenga un poquito de fuerza en el tronco es en el borde de su cama, lo hacemos sentar con las piernas colgando. Entonces el paciente ya crea una realidad de que ya es útil para sentarse, entonces poco a poco se lo trabaja sentado y así lo pasamos al sillón. Esa actividad del paciente, que el paciente se siente que va recuperando ese optimismo, puede ayudar también a que sus neurotransmisores empiecen a relajarse, empiece a respirar mejor. Siempre es bueno, a pesar de que uno es realista, nunca es bueno quedarse y resignarse, porque ese es lo peor que puedes hacer, ¿no? Resignarte a quedarte, no. Por lo menos lucha un tiempo y ve resultados. Esa es la forma pasiva de movimiento. Otra persona, por ejemplo, aquí está evitando que se produzca una aducción con artrofibrosis de hombro o un síndrome de hombro congelado. Aquí también en el lado derecho vemos que la persona esté evitando que el codo esté en flexión y que la mano esté en pronación. Aquí vemos que el cuidador o el licenciado está trabajando los dedos para hacer que los tendones flexores de los dedos no entren en espasticidad, o si es que entran, tratar de estirar los tendones flexores para evitar deformaciones en la mano. La rehabilitación activa, por un lado, trata de conseguir la óptima inserción y recuperación de las funciones preventivas. Debe realizarse precozmente también tras los primeros días después del episodio, y es importante acá que el paciente empiece a hablar. Hay que darle apoyo para que realice sus actividades de la vida diaria lo más pronto posible. Aquí vemos una figura de un ejemplo de un movimiento autopasivo. Mira, la paciente que tiene una hemiplegia izquierda, vemos acá, se está ayudando de la extremidad superior derecha para levantarla, ¿no? O sea, se le entrena para que el mismo paciente también se pueda entrenar solo. Y aquí, felizmente, este paciente tiene movilidad de la extremidad inferior izquierda. Entonces, está moviendo activamente la rodilla y la cadera. Y en la derecha, aparte de hacer un movimiento activo de la cadera, está haciendo autopasivo de la extremidad superior izquierda. Tenemos, ¿cómo manejamos el periodo de la paresia o omblejía? El objetivo aquí es evitar las complicaciones de la inmovilidad. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Esto debe iniciarse con movilizaciones parciales
pasivos de miembros para mantener el recorrido total de las articulaciones y evitar la anquilosis. Esto previene la trombosis venosa profunda. Un paciente que está mucho tiempo encamado sin moverse puede desencadenar eventos de trombosis profunda, eventos de tromboembolia pulmonar también. Entonces siempre hay que mantener al paciente en una posición funcional, evitando las úlceras de decúbito, moverlo cada 2 horas. Hay que favorecer el drenaje pasivo de las secreciones bronquiales para evitar las neumonías. Y hay que prevenir la aparición de neuropatías por compresión. De repente, por mucho tiempo con el codo en un solo lado, se produce una neuropatía del nervio cubital y la mano empieza a perder función. Se producen rigideces y contracturas articulares asociadas. Hay que evitar el decúbito lateral sobre el lado parético. Si una persona tiene hemiplegia y paresia, no debe dormir sobre ese lado. Puede lesionarlo porque la sensibilidad a veces está alterada y el paciente no siente el dolor. Cuando se dan cuenta ya ven, ya hay una lesión del manguito rotador, o sea, del tendón, una lesión del plexo braquial o zonas de isquemia. Reposar sobre el lado lesionado puede favorecer también aparición de edemas y contracturas. Hay que tener cuidado con la movilización del paciente cuando lo pongamos y lo adecuemos en su cama, evitar arrastrarlo con fuerza, puesto que como no tiene fuerza, es frecuente que se desgarre el tendón supraespinoso. Hay pacientes que se desgarran el tendón supraespinoso porque el familiar lo levanta en peso, lo arrastra y se ve frecuentemente. Incluso se ha visto que se han hasta fracturado las caderas. Entonces no se debe traccionar ni arrastrar al paciente sobre la cama. La fricción favorece la formación de úlceras de decúbito. Hay que prevenir la formación de estas úlceras de decúbito a través de la protección en los talones, en los codos, en las caderas y otras zonas sensibles. Entre las medidas profilácticas hay que prevenir la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Eso ya lo hace el médico de piso que está encargado, ¿no? El intensivista, el médico que está ahí, ¿no? En hospitalización. Hay que vigilar diariamente la cualidad del color, de la temperatura de las extremidades. Hay que vigilar diariamente. Hay que hacer un programa de movilización de extremidades, utilización de medias elásticas, evitar la colocación de vías periféricas en los miembros paréticos. Entonces, pacientes con hemiparesia o hemiplegia, hay que evitar poner ahí vías endovenosas. ¿Por qué? Porque el paciente no va a sentir, cuando haya una lesión, un desgarro ahí por la aguja, no va a sentir, lo vamos a lesionar. Hay que dar un tratamiento farmacológico adecuado con heparina o sus similares, ¿no? Para evitar los tromboembolismos pulmonares y las trombosis venosas profundas. El reposo en cama debe ser lo más corto posible. Hay que tratar de sentarlo al paciente. Si el paciente puede sentarlo, sentamos. Si ya puede pararse, lo paramos inmediatamente, sobre todo en accidentes cerebrovasculares isquémicos. El reposo prolongado desmotiva al paciente y aumenta el riesgo de complicaciones. Hay que estimular a sentarse tan pronto como se encuentre estabilizado. Una forma de alentar al paciente es subirle la cabecera gradualmente con periodos cada vez mayores, empezando de repente por 15 grados, 20 grados, 45 grados. Hay que hacer lo que se sienta al borde de la cama cuando ya pueda tener una estabilidad del tronco, y con las piernas colgando para pasarlo nuevamente al sillón. Vigilar siempre la posición de las extremidades afectadas y reeducación para el inicio de la marcha. La educación de la marcha obedece a patrones. El patrón de la marcha es una fase de soporte y una fase de balance. La fase de soporte en la cual la extremidad está en el piso, y la fase de balance en la cual la extremidad está en el aire. Cada una tiene sus fases. Entonces, ¿cuándo iniciamos la reeducación de la marcha? Inmediatamente cuando aparece el tono muscular y la actividad muscular voluntaria. Hay que desarrollar la actividad del equilibrio en sedente, en sedestación, o sea, sentado. Hay que hacer ejercicio de transferencia del peso del lado parético al lado sano y así viceversa, para que el paciente calcule su fuerza. Hay que también entrenarlo en equilibrio, no solamente sentado, sino también en bípedo. Al sostenerse de pie,
al paciente hay que animarlo para que dé el primer paso, que inicie la marcha con el apoyo del rehabilitador o con aparatos ortéticos también, de fijación, o también en las paralelas, que son unas líneas que aquí lo van a ver en la figura, por ejemplo acá, que estas son las paralelas, una forma muy práctica de entrenar a un paciente que ya tiene la fuerza muscular de 3 para arriba. En la rehabilitación de la parálisis del miembro superior hay que reeducarlo en las actividades de vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de vida diaria? Escribir, coger un vaso, alimentarse, coger un tenedor, una cuchara. Hay que hacer movilizaciones pasivas durante la fase pléjica para evitar problemas dolorosos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si el paciente no mueve nada de nada, igual tenemos que ayudarle a moverlo. Hay que usar cabestrillos o adaptaciones ortésicas para el control de posicionamiento del miembro. Si la extremidad queda así, miren, en puño, y la lesión está fresquita, reciente, incluso menos de 6 meses, hay que usar un aparato que se llama un extensor de muñeca, como una férula extensora, para que la espasticidad que le hace que se encoja el puño no le gane. Entonces, para que por lo menos el paciente conserve una postura funcional de la muñeca, para que en algún momento que pueda existir la tecnología o en algún momento que pueda existir de repente la medicina, nos encuentre con una muñeca en posición funcional, que no nos encuentre con una muñeca así en posición de pronación y de flexión en puño, porque cuando está así, los huesos, las articulaciones se pegan, se anquilosan y ya no se pueden despegar. Hay que proteger el miembro superior siempre para evitar las neuropatías por compresión. Mira, este es un ortético extensor de muñeca para evitar la pronación de muñeca y evita la flexión palmar también y evita la flexión digital. Otros problemas que se derivan de las enfermedades cerebrovasculares tienen que ver con la deglutión, la disfagia, bueno, la espasticidad, ya la dije, con la incontinencia de esfínteres, con la depresión, y ahí ya lo ve el psiquiatra, puede quedar el paciente con convulsiones o puede tener problemas del habla, ya sea afasia. Bueno, eso es todo lo que tengo que hablar con paciente cerebrovascular. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, me la pueden hacer en lo que es mi especialidad. Doctor, una pregunta, ¿cómo es que se desarrolla el pitido? El jefe. Doctor Ciesa, estoy en la clase, terminando la clase, doctor. Sí. Ciesa de la casa. ¿Tu pregunta cómo? ¿Cómo se desarrollan las actividades de pitido? Ya. Hacemos uso de la terapia vestibular. Hacemos que los otorritos empiecen a trabajar y el cerebro se coloca al paciente, le puedes colocar una correa con un arnés y el licenciado en una postura adecuada lo mueve de izquierda a derecha, lo balancea de izquierda a derecha, pero lo sostiene. O de adelante a atrás también, se pone de costado y lo mueve unos grados, unos 5 grados, unos 10 grados, de tal forma que su centro se empiece a estimular. O sea, tú lo mueves de izquierda a derecha, adelante a atrás, le haces giros en su cama para que saque reacciones primitivas. Los seres humanos, cuando nacemos, cuando somos bebés, nacemos con reflejos automáticos tipo arcaicos. Entonces, cuando uno se va a caer de costado, al bebito lo tiras de costado y saca el brazo. Al bebito lo coges del abdomen o del tronco y lo quieres lanzar y saca como una especie de brazo, ¿no? Un reflejo de paracaídas. Todos esos reflejos quedan en el ser humano, pero cuando el paciente, la vía piramidal motora voluntaria se ve alterada, entonces esos reflejos afloran y en base a esos reflejos estimulas
al paciente. Utilizas esas técnicas de los reflejos en los bebés para entrenar el equilibrio, ya sea sentado, igual, ya sea de pie, lo pones de pie igualito. Después se empieza a trabajar con un pie adelante, otro pie atrás, y abre los brazos, pero siempre tiene que ser como el licenciado acostado, tiene que ser calculado, porque si no el paciente se accidenta. Lo puedes hacer también en colchoneta. Hay lugares que lo llevas al paciente en una silla de ruedas, lo llevas cerca a la cama de hospitalización, a veces hay gimnasios ahí, y ahí se entrena en colchoneta. Cuando ya está estable, cuando ya pasó la fase aguda, lo puede llevar a la colchoneta. De lo contrario, en su cama nomás. Sigue un patrón, hay técnicas para el equilibrio, ¿no? O sea, pero básicamente se basa en eso, en estimulación de los reflejos primitivos, en el balance anterior-posterior, derecha-izquierda. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Se han dormido varios, ¿no? No, uno nomás se dormía. Uno, que estaba ya. Ahí sigue durmiendo. Está cansado, ¿no? Hay que dejarlo. No queremos que le den un ACV por falta de sueño, por estrés, te da un ACV, ¿no? Por no dormir. El que no duerme, se afecta el cerebro. El cerebro siempre al final se lesiona. O sea, cuiden su cerebro, así como estudien, descansen, sean ordenados, apliquen una técnica de estudio diaria, estudien diariamente, disciplinadamente, para que les dé tiempo para descansar también a la mente. Aliméntense bien, hagan siempre su deporte, por lo menos correr. El ser humano debe correr mientras puede. 15 minutos, 10 minutos, suficiente. No necesitas correr 2 horas. Y si eso te mantiene oxigenado el cerebro, te mantiene el corazón activo, 10 a 15 minutos, puede ser interdiario o 3 a 5 veces por semana, y estás evitando también que te dé un ACV con el tiempo. Todo entrenamiento intenso, para los que les gusta, ¿quiénes son que les gusta estudiar? Fisicoculturistas. Todo entrenamiento intenso te produce que el corazón sufra. Entonces, por eso las personas que llegan a durar muchos años, que llegan a ser longevas, no son los que han hecho entrenamiento de fuerza, sino que los que han hecho una combinación de entrenamiento que más o menos corresponde a un 60% de tipo movimientos aeróbicos, un 20% de flexibilización y un 20% de fortalecimiento. Esos son los que llegan a durar 100 años. No llegan a durar 100 años los que paran haciendo pesas, sino los que combinan más la parte aeróbica con la parte de flexibilización, pero sí también los ejercicios de fortalecimiento, pero en menor medida, en un 20-30%. Todo ejercicio intenso te va a malograr una articulación. Todo ejercicio intenso te va a subir la presión, va a aumentar la precarga, va a hacer que tu corazón sufra más. Y te puede dar un ACV. Y si tienes escondida una malformación arterioverosa que tú nunca sabes, ¡pum!, revienta. Ahí nomás quedas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Entendieron todo? Bueno, lo que yo tomo en los exámenes son la parte clínica, la parte funcional, la parte de fisiopatología, que no he pasado la diapositiva rápido y que hay diapositivas que ni lo he leído, eso no tomo en el examen. Ya, yo tomo lo que leo o lo que explico nada más, la parte funcional, es lo que me interesa. Bueno, les agradezco a todos, gracias.